Bueno, pues vamos a ir empezando. Autoridades, señoras, señores, bienvenidos todos a Tecnoparc, el espacio elegido para la presentación de los fondos de transición justa para la provincia de Teruel, hoy desde el Bajo Aragón, hoy desde Alcañiz, un fondo de nueva creación enmarcado en la política de cohesión de la Unión Europea, cuya autoridad de gestión recae en la Subdirección General de Gestión del FEDER y en su coordinación actúa el Instituto Aragonés de Fomento como organismo intermedio. Y voy a recordar qué es exactamente este Fondo de Transición Justa. Se trata de una herramienta financiera con la que se quiere apoyar desde Europa a los territorios que se enfrentan a los retos socioeconómicos una vez que han sido obligados a prescindir de la economía ligada al carbón para contribuir a la neutralidad climática dentro del llamado Pacto Verde Europeo. Unos requisitos que, como saben, cumple la provincia de Teruel, con especial atención a 3 comarcas: Bajo Aragón, Andorra, Sierra de Arcos y cuencas mineras afectadas por la descarbonización y, por tanto, en un cambio significativo en el rumbo de su economía. ¿Y cuáles son los objetivos de estos fondos? Pues conseguir una transición verde, una revolución tecnológica, pero más allá de eso, generar riqueza y empleo en la provincia de Teruel en general y, en particular, en aquellas zonas que, como estas, necesitan recuperarse de la huella que ha supuesto decir adiós a una etapa energética y comenzar otra. ¿Y quiénes se pueden beneficiar de estas ayudas? Pues, en primer lugar, las empresas. Las primeras actuaciones que se van a poner en marcha son 5 convocatorias dirigidas a pequeñas, medianas y grandes empresas que deben seguir 4 líneas: el impulso de la digitalización, de la producción y diversificación, de la implantación de sistemas de energía inteligente, así como a fomentar la movilidad o la eficiencia energética. El objetivo es impulsar el desarrollo industrial mirando al futuro y con respeto al medio ambiente. ¿Y cuándo comienzan a tramitarse? Pues el plazo de ejecución de estas inversiones se extenderá desde este año, desde este 2024 y hasta 2029. Los proyectos elegibles podrán contar con una cofinanciación de hasta el 50% y adoptar la forma de convocatorias en concurrencia competitiva o expresión de interés para las iniciativas lideradas por entidades públicas. Y es que, además, se contemplan otras actuaciones que serán gestionadas por instituciones públicas para apoyar el empleo, el emprendimiento, la diversificación o la internacionalización, llevar a cabo planes para la formación, poner en valor el patrimonio cultural e industrial, así como el turismo sostenible y actuaciones de I+D y digitalización en ámbitos como el sanitario o la biotecnología, entre otros. El Gobierno de Aragón calcula que los más de 88 millones de euros previstos en este Fondo de Transición Justa Teruel generen una inversión cercana a los 180 millones de euros en 3 años. Y una vez explicadas, para que se sitúen estas líneas generales de este Fondo de Transición Justa, cedo la palabra al alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Esteban, para dar la bienvenida a este acto. Adelante. Buenos días, señor vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, querida vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, consejero de Turismo, amigo Manolo, empresarios, amigos todos. Hoy me siento, nunca mejor dicho, como en casa, entre vosotros. Mi condición de empresario y en este momento como alcalde de la ciudad anfitriona hacen que sea un momento especial y único para mí. Os doy la bienvenida a la ciudad de Alcañiz, una ciudad y una comarca en las que el tejido empresarial es un pilar básico, económico y social. Por ello, desde las instituciones debemos tener como prioridad apoyarlo, porque es motor de empleo, fuente de crecimiento sostenible y garantía de oportunidades en un territorio que verdaderamente lo necesita. También sed bienvenidos a estas magníficas instalaciones de Tecnoparc, en el entorno de Motorland Aragón, un símbolo de la pujanza deportiva y tecnológica de nuestra ciudad, de su entorno y de su comarca, cuya actividad genera un grandísimo impacto económico positivo en todo el Bajo Aragón histórico.
Agradezco profundamente la presencia del vicepresidente primero y la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón en este acto tan importante en el que nos presentan una muestra clara del apoyo institucional que antes pedían las empresas y empresarios bajoaragoneses turolenses. Efectivamente, este Fondo de Transición Justa de la Unión Europea para la provincia de Teruel, dotado con 88,1 millones de euros, será un auténtico revulsivo, una ayuda con las que muchas de nuestras pymes podrán no solo continuar su actividad, sino hacerlo además con un respaldo económico que les permita ser competitivas en un mundo cada vez más globalizado. Estoy seguro que, como dijo hace unos días nuestro presidente de Aragón, Jorge Azcón, las empresas alcañizanas y bajoaragonesas sabrán invertir estas ayudas de forma inteligente en las líneas definidas de los fondos en digitalización, inversiones productivas, diversificación, sistemas de energía inteligente y eficiencia energética. Quiero resaltar también el motivo por el que la Unión Europea concede estas ayudas a la provincia, una provincia como Teruel. No es por capricho ni arbitrariedad, sino por la justicia de apoyar a una zona con un gran desafío socioeconómico, que ha debido reconvertir su estructura económica para contribuir a la neutralidad climática. El cierre de la actividad relacionada con la minería y la transformación energética del carbón ha tenido un impacto enorme en nuestras comarcas y municipios. Un impacto social y económico que, como en otras zonas de Europa, había que paliar con hechos y no con palabras. Estos fondos de transición justa son, así, hechos palpables de los que las instituciones están al lado de las empresas en un momento crucial, en el que ambas se necesitan mutuamente para afrontar el reto de frenar y revertir el cambio climático y las catastróficas consecuencias. Pero no solo quedan en las pymes estos fondos, son plurales en sus destinos porque incluyen líneas de ayudas para la eficiencia energética de grandes empresas y también otras ayudas para instituciones con las que podemos financiar actuaciones de apoyo al empleo y al emprendimiento, realizar planes de formación, poner en valor patrimonio cultural y el turismo sostenible y también la digitalización en el ámbito sanitario. Y no solo eso, la aplicación de estas ayudas es compatible con el Fondo de Inversiones de Teruel, el FITE, con el que se puede sumar los efectos positivos de ambas líneas de apoyo económico institucional. Más allá de un impacto económico que se calcula cercano a los 200 millones de euros, los fondos de transición justa podrán llegar y beneficiar a todo el territorio y a toda la ciudadanía de la provincia de Teruel. Estoy convencido de que cuando finalice su aplicación en 2026, Teruel y el Bajo Aragón y Alcañiz ofreceremos muchas más oportunidades de crecimiento sostenible de empleo y de garantías de futuro a las que podemos ofrecer en este momento. Sean bienvenidos a la ciudad de la Concordia y sean bienvenidos a la ciudad de Alcañiz. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Pues ahora, para realizar el acto de inauguración de la presentación de este Fondo de Transición Justa para la provincia de Teruel, hoy desde el Bajo Aragón, hoy desde Alcañiz, cedo la palabra al vicepresidente primero de Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia a todos ustedes. Querido alcalde, estimado alcalde, don Miguel Ángel Esteban, agradecer la invitación y también, por supuesto, a mi compañera, la vicepresidenta segunda, doña Mar Vaquero, por darme la oportunidad de inaugurar esta presentación de los fondos de transición justa aquí en Alcañiz. Y gracias también, por supuesto, al director de Tecnoparc, Motorland, Daniel Urquizu, por facilitarnos estas magníficas instalaciones que, sin duda, son el claro ejemplo de talento y los proyectos que somos capaces de desarrollar en la provincia de Teruel. Este parque tecnológico es el buque insignia de la innovación, el desarrollo e investigación de Motorland en Aragón y, a su vez, es un espacio idóneo para acompañar a las pymes y al emprendimiento. Como saben, esta es la tercera ocasión
en la que acudo a su municipio en calidad de vicepresidente del Gobierno de Aragón. La primera fue el 12 de octubre de 2023, con motivo del desfile de la Guardia Civil en el Día del Pilar. La segunda ocasión fue el pasado 27 de febrero en los juzgados de Alcañiz, donde anunciamos nuevas inversiones también para la Administración de Justicia en Aragón y nos comprometimos a solicitar por todas las vías la creación de un tercer juzgado mixto en Alcañiz, algo verdaderamente necesario para atender todos los asuntos, que son muchos, en el Bajo Aragón. Y una cosa más, me dijo también a todos los alcañizanos presentes, si ustedes, los alcañizanos, han conseguido que Fernando Alonso viniera el pasado mes de diciembre durante 2 días a entrenar y también a desconectar, es evidente que estas tierras están llenas de virtudes y de riquezas que debemos seguir exportando y dando a conocer al mundo, porque Fernando Alonso elige muy bien a dónde acude. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, hablamos de la transición justa. Es un concepto que, en mi opinión, no siempre se ha producido. Basta con desplazarse y conocer de primera mano lo que nos cuentan en las zonas mineras, donde el empleo dependía en gran medida de la central térmica de Andorra. Nos trasladan que esta prometida transición justa no llega, o que si lo hace muy lentamente. Y nos recuerdan que en otros países europeos las centrales de carbón, que contaminaban mucho más que la de Andorra, tenían una moratoria de cierre más allá del año 2030. Pero no nos podemos quedar en la lástima de lo que pudo ser y no fue. Desde el Gobierno de Aragón y desde el resto de las instituciones tenemos la obligación de facilitar todas las vías a nuestro alcance para que, en efecto, se produzca esta transición justa que hasta ahora han echado en falta todos los vecinos. Y es por eso que contamos con los 88 millones de euros del Fondo de Transición Justa, unas inversiones que van a suponer la piedra angular para la transformación plena y real que tanto merece la provincia de Teruel, siempre viendo al empresario como un aliado, dado que es quien genera empleo y riqueza. Contamos, por tanto, con 4 convocatorias de ayudas públicas para pymes y otra convocatoria exclusiva para las grandes empresas. El director gerente del IAF, Daniel Rey, será quien les explique perfectamente ahora los detalles de cómo acceder y solicitar estas convocatorias, por lo que yo quiero detenerme en una lucha en la que estamos inmersos desde todas las áreas del Gobierno de Aragón y que no se puede separar de la transición justa, la lucha contra la despoblación. Aunque sea mi consejería la que incluye el nombre de despoblación en su propia nomenclatura, no deja de ser un reto que nos involucra a todos los miembros del Consejo de Gobierno, y aquí tenemos 2 presentes, la vicepresidenta segunda, doña Mar Vaquero, y también el consejero de Medio Ambiente y Turismo, don Manuel Blasco. En un trabajo conjunto, solo así podremos alcanzar los resultados que esperan y desean los turolenses, porque hay una cosa muy evidente: si no hay servicios, carreteras, hospitales, líneas de transporte, empleo, la población no se va a quedar a vivir en el territorio. Es por eso que tenemos en marcha también el plan de vivienda más ambicioso de la historia de Aragón, con más de 52 millones de euros hasta el año 2030 para la regeneración de los cascos históricos de los 700 municipios de menos de 3.000 habitantes, junto con el consejero de Fomento y Vivienda, don Octavio López. Como ya señaló también el presidente, don Jorge Azcón, esta va a ser la legislatura que permita la emancipación de 47.000 jóvenes aragoneses. La conexión entre despoblación y vivienda va a ser una constante. A su vez, el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera dará servicio a 306 núcleos urbanos con 337 paradas en todo Aragón. De la mano de la vicepresidenta doña Mar Vaquero, estamos desarrollando inversiones en los 159 multiservicios de nuestra comunidad autónoma, 100 de los cuales además se encuentran en la provincia de Teruel, y así lo anunciamos en una visita que hicimos hace pocos días o pocos meses en Cuevas Labradas. Porque estos espacios son el corazón de los pueblos. Son un espacio de ocio, de zona wifi, de lectura, de jugar a las cartas, en fin, como ya digo, son el corazón de los pueblos. Un elemento fundamental contra la despoblación. La gestión del consejero de Sanidad, don José Luis Bancalero, a quien aprovecho, por cierto, para felicitar por esa asistencia inmediata que proporcionó a la abuela de uno de los alumnos que se graduaba en Psicología el viernes pasado en la Universidad San Jorge, va a permitir también poner en funcionamiento los nuevos hospitales de Alcañiz y de Teruel en esta legislatura.
Y este nuevo hospital de Teruel incluirá también la bunkerización de la radioterapia para evitar que quienes sufren cáncer y se ven obligados a recibir tratamiento de radioterapia tengan que desplazarse a Zaragoza para ello. No me olvido tampoco del gran empeño que mi compañero turolense, don Manuel Blasco, aquí presente, está llevando a cabo cada día para darle más brillo a Motorland, a Dinópolis o a Galáctica. Proyectos de prestigio para nuestra provincia y elementos muy relevantes para la atracción de turismo, donde también colaboramos desde la Dirección General de Desarrollo Territorial, tratando de potenciar el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón, el Camino del Cid o el posible y futuro Camino del Santo Grial. Justo ayer conocíamos que en el 9º informe de la cohesión de la Comisión Europea se alude a las necesidades de reforma para facilitar una programación más eficiente de los fondos de la Unión Europea en las regiones ultraperiféricas y escasamente pobladas, insulares, montañosas y fronterizas, en las zonas rurales y en las zonas afectadas por la transición industrial. Es decir, este informe de cohesión de la Comisión Europea nos da la razón al Gobierno de Aragón en nuestra reclamación del cumplimiento del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, uno de los conceptos que desde la Dirección General de Despoblación más hemos insistido. Aragón merece optar también a fondos europeos porque somos una región en extremo riesgo demográfico. Así se lo hemos trasladado ya en Bruselas al gabinete de la Comisaria para Asuntos Demográficos, Dubravka Šuica, y a la Directora General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Caroline Callens. Trabajamos para convencer a Bruselas de que Aragón, si se excluye a Zaragoza capital en las cuentas, lógicamente, pues es un verdadero desierto demográfico y reclamamos con toda justicia y determinación estos fondos europeos que pueden ser el punto de inflexión para revertir este grave proceso de despoblación que experimentamos. Así que bienvenidos estos fondos y bienvenidos también todos los fondos que vengan de Bruselas. Del mismo modo, la provincia de Teruel merece contar con las ayudas al funcionamiento del 20% para las empresas, lo que generaría más de 3.500 empleos en nuestra provincia. La A25 entre Monreal del Campo con Alcolea del Pinar queremos que sea una autovía, tal y como se nos prometió hace más de 15 años. Reclamamos la A40, la A68 y un corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo que sea una línea verdadera de altas prestaciones y de doble vía. No es de recibo que a Teruel lleguen únicamente los trenes viejos que son descartados en otras comunidades autónomas. Y ya concluyo contándoles una anécdota. El pasado 26 de abril celebramos el Día de Aragón en el Monasterio del Olivar, en Estercuel, en el acto organizado por la Diputación Provincial de Teruel y, por supuesto, agradezco también la invitación en su día a su presidente, don Joaquín Juste. Pues bien, ahí, en el Monasterio del Olivar, una vez uno traspasa la puerta de entrada, no hay cobertura móvil, nada, cosa que está bien para la gente que vaya a desconectar, pero es un botón de muestra, ¿no? Así estuvimos durante horas. Es algo que quien viva en las grandes capitales le cuesta imaginar, pero sí es la realidad que, por desgracia, tienen que experimentar miles de aragoneses que viven en zonas despobladas y a todos ellos trataremos de dar solución con estos fondos, con fondos del Gobierno de Aragón y, por supuesto, también con todo lo que venga de Bruselas. Les dejo ya con el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey, y vuelvo a recalcar mi enorme agradecimiento a la vicepresidenta segunda del Gobierno, doña Mar Vaquero, por permitirme estar hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente. Enseguida vamos con el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, pero antes, si les parece, vamos a conocer algo más de este Fondo de Transición Justa para la provincia de Teruel con la ayuda de este vídeo. Teruel, tierra rica en historia y tradición, camina hacia un nuevo tiempo de progreso, sostenibilidad y oportunidades. Con un presupuesto de 88 millones de euros, el Fondo de Transición Justa se presenta como el motor de cambio para la reconversión económica y social de nuestra provincia. El Fondo de Transición Justa, con el Instituto Aragonés de Fomento como organismo intermedio, es más que un instrumento financiero. Es una promesa de un futuro más verde y justo para todos, apoyando a aquellos que afrontan los desafíos de la transición a la neutralidad climática. Pymes y grandes empresas
Entidades públicas e instituciones, centros tecnológicos y universidades, asociaciones y fundaciones, todos tienen un lugar en este viaje hacia la innovación y la diversificación. Con líneas de actuación en eficiencia energética, digitalización, patrimonio cultural y turismo sostenible, formación y empleabilidad, inversiones productivas, I+D+I y sanidad. El Fondo de Transición Justa abre un abanico de posibilidades para el crecimiento. Visita www.ftjteruel.es para saber si tu proyecto puede beneficiarse del Fondo de Transición Justa. Súmate a la transformación. Contamos contigo. Unión Europea. Gobierno de Aragón. Pues ya les hemos dado algunas claves sobre por qué la provincia de Teruel debe contar con las ayudas que contempla este Fondo de Transición Justa. El carbón ha sido el medio de vida y motor económico durante muchas décadas. Ahora que esta etapa ha llegado a su fin, es necesario reconvertir la actividad, buscar salidas hacia otros sectores productivos y sostenibles. Diversificar y facilitar dicha transición no es nada sencillo si no se cuenta con el impulso necesario. A ello responden estas subvenciones europeas a territorios como estos, a empresas e instituciones que con este empujón económico pueden atraer de nuevo población, crear nuevos puestos de trabajo, crecer y ofrecer, en definitiva, oportunidades. Es el Instituto Aragonés de Fomento el organismo encargado de lanzar las primeras actuaciones en el marco de este fondo, en forma de convocatorias públicas para empresas de la provincia. Por eso es ahora Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, quien va a explicar estos primeros pasos dados por el Instituto Aragonés de Fomento, organismo gestor del Fondo de Transición Justa para la provincia de Teruel. Así que, Daniel, adelante, cuando quiera, el turno es suyo. Lo decíamos, se ha repetido, son 88 millones de euros en ayudas para mitigar la descarbonización, el impacto de la descarbonización, pero sobre todo para ser auténtico motor de esa tan necesaria transformación económica y social en toda la provincia de Teruel. Más allá del objetivo, se ha convertido en una prioridad para el Instituto Aragonés de Fomento, ente adscrito al Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón. Son 88 millones de euros en ayuda a toda la provincia de Teruel, con un marco temporal que va desde el 2024 hasta el 2029 y básicamente dividido en dos bloques, en dos líneas de actuación. Una, la convocatoria de ayudas a empresas con más de 55 millones de euros y, por otro lado, las ayudas a iniciativas públicas, a entidades e instituciones públicas que, mediante un acuerdo de colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento, dinamizarán la economía y el ámbito social de la provincia con más de 30 millones de euros. Son fondos financiados por los fondos estructurales de la Unión Europea dentro del marco del Convenio de Transición Justa. En cuanto al primer bloque, el de las ayudas directas a empresas, en las cuales el Instituto Aragonés de Fomento es el órgano gestor, básicamente se dirigen en 4 ámbitos de actuación. El primero, a nivel de eficiencia energética, tanto para pymes como para gran empresas, con 4,4 millones de euros en el caso de las pymes y casi 10 para la gran empresa. Y otras 3 líneas más, en este caso acotadas a las pequeñas y medianas empresas. Por un lado, los sistemas de energía inteligente, también el almacenamiento, con 7 millones de euros. Y la tercera línea, quizá la más genérica, la de inversiones productivas en expansión, en competitividad e innovación. Básicamente, casi cualquier actuación que, respetando el Pacto Verde Europeo, contribuya al desarrollo económico, a asentar población y a dinamizar el empleo y el desarrollo de la provincia de Teruel. Y, por último, la cuarta línea, también dirigida a pymes, de digitalización. Son más de 10 millones de euros para IoT, e-commerce, inteligencia artificial, cualquier ámbito dentro de este proceso de digitalización en el que nos encontramos.
El tanto por ciento de la cofinanciación que aporta este fondo, que aportan estas ayudas, alcanza hasta el 35% en el caso de las grandes empresas, hasta el 45% en el caso de las medianas y hasta el 50% en el caso de las pequeñas empresas. No entro en más detalle en cada una de estas líneas porque creo que es importante conocer el marco, las grandes pautas que este Fondo de Transición Justa contempla, y somos el Instituto Aragonés de Fomento, a través de ese equipo de casi 50 personas, quienes estamos a disposición de todas y cada una de las empresas de la provincia de Teruel para recibir cualquier consulta, aclarar cualquier duda y, sobre todo, analizar cualquier propuesta, a lo cual os animo a todos los empresarios y a todos los proyectos en el ámbito empresarial que existen o que puedan existir en esta provincia. Las ayudas directas a empresas se publican hoy mismo en el boletín, la convocatoria está publicada hoy mismo en el Boletín Oficial de Aragón. Las de pequeñas y medianas empresas, las de la dirigida a gran empresa, se publicará en cuestión de pocos días. Son de esos 55 millones de euros, 31, como indica en la siguiente transparencia, los que hoy mismo salen publicados, tienen a su disposición en el Boletín Oficial de Aragón. Hay un mes para presentar desde esta fecha, en el caso de grandes empresas algún día más, desde su publicación, un mes para presentar las propuestas de solicitudes, y en 2 meses máximo desde dicha fecha se procederá a la resolución de esas propuestas. Plazo para justificar esas propuestas que sean admitidas el 31 de marzo de 2025, es decir, casi dentro de un año. Y finalmente, aunque hoy es el Día de las Empresas, de las convocatorias dirigidas a los proyectos empresariales y de emprendimiento de esta provincia, el segundo bloque, el de ayudas a iniciativas públicas, como decía, se trata de actuaciones y mejora de los servicios públicos de aquellos entes, de aquellas entidades e instituciones públicas que se presenten y que quieran participar en este Fondo de Transición Justa dentro de la provincia de Teruel. En este caso, el organismo gestor es esa institución o entidad pública y el Instituto Aragonés de Fomento se convierte en organismo intermedio. El tipo de ayudas, las líneas de ayudas en este caso, con estas iniciativas públicas, alcanzan desde el empleo y el emprendimiento, pasan por la capacitación digital, los proyectos de I+D+I y 3 líneas en ámbitos más específicos como son patrimonio cultural y turismo de naturaleza, así como sanidad en cuanto a accesibilidad y digitalización. En este caso, la cofinanciación por parte del Fondo de Transición Justa llega al 50%. Que, importante, se puede complementar con los fondos FITE, que desde hace años disfruta esta provincia de Teruel, de forma, por cierto, bastante justa. La puesta en marcha de estas actuaciones se iniciará el 1 de enero del 2025 y, como decía, pueden alcanzar hasta el 2029 en su ejecución. Como indicaba al principio, es importante, más allá que de la breve explicación que en este caso he transmitido a la audiencia, que nos consultéis, que os dirijáis al Instituto Aragonés de Fomento, que no os cortéis, que no quede nada en el tintero, que cualquier duda, cualquier propuesta, os dirijáis a nosotros, empezando aquí por un servidor, pero sobre todo Rafael Sánchez Tobar, director de financiación y responsable de este proyecto, junto con su equipo, Alejandro López Blanco nos acompaña también, que os dirijáis por teléfono en ese 976-702-100, por correo electrónico en el ftj@iaf.es. E insisto, que no quede nada en el tintero, porque es la única forma de sacar el jugo a estos fondos, palanca tan necesaria para esa transformación de esta fantástica provincia. Muchas gracias y a por ello. Gracias. Gracias al director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey. Ahora va a permanecer en este escenario e invitamos ahora a las 3 empresas de la zona que van a participar en una mesa redonda bajo el título Las empresas como motor de transformación y transición.
Pueden ir subiendo al escenario. Nos acompañan en esta mesa de diálogo Pepe Fernández, gerente de Gres de Aragón, una empresa que proporciona soluciones arquitectónicas, cerámicas, sostenibles, referente en el gres porcelánico y rústico y con una gran proyección internacional. Mari Lorente, adjunta a la dirección de Grupo Arcoiris, una empresa que apuesta por la calidad de sus alimentos, un grupo cooperativo en el que operan empresas que intervienen en todas y cada una de las fases del proceso productivo, desde la fabricación de piensos, la crianza de cerdo y conejo, al comercio de venta de productos cárnicos a nivel nacional e internacional. Y Giuseppe Meli, CEO de Sebasa Technologies, empresa de referencia desde hace 40 años en el mundo del vidrio satinado para grandes edificaciones y decoración, una compañía con vocación internacional y que exporta el 80% de su producción. Las tres son ejemplo de modelo de éxito, con gran futuro y ubicadas en la provincia de Teruel, aunque miran al mundo. Queremos compartir con ellas su experiencia, sus inquietudes y sus proyectos. Así que ya puedo dar comienzo a esta interesante mesa. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias por hacer un hueco en vuestra agenda. Mari, José y Giuseppe, Gres Aragón, bueno, Sebasa, Grupo Arcoiris y Gres Aragón, gracias de verdad por estar y por compartir estos 20-25 minutos con nosotros. Como sabéis, como decíamos y hemos reiterado, el Fondo de Transición Justa pretende ser palanca de ese cambio y dinamización tan necesaria del tejido socioeconómico de esta provincia. Y las empresas sois agente clave en este proceso, en una doble vertiente como impulsor de estas iniciativas, pero también como beneficiarios de esas ayudas, tan necesarias ayudas desde el ámbito público, sin el que alguno de estos proyectos pues, no podría ver luz o tendría un alcance mucho más limitado. Son varios los pilares, los hemos nombrado varios los pilares del Fondo de Transición Justa sobre los que se asientan estas ayudas. Y lo que querríamos en esta mesa redonda es que nos ilustraseis con vuestros proyectos la forma y la manera de sacar rendimiento a esta oportunidad histórica que tenemos en la provincia de Teruel. Y empiezo con uno de esos pilares tan en boga hoy en día siempre, pero quizá un poquito más aludiendo a esa revolución, ¿no?, de nuestra provincia en el ámbito tecnológico, aunque no solo hay la innovación de la que quiero hablar, de la que quiero que compartáis con nosotros vuestra visión y vuestros proyectos, pero la innovación, como decía, que se ha convertido en un must para las empresas de cualquier tamaño y cualquier sector, es uno de los pilares fundamentales de este fondo. Y la innovación quizás es un reto a veces difícil de alcanzar, ¿no?, especialmente en las pymes. Y lo que os pregunto, lo que me gustaría que compartieseis con nosotros es cómo creéis que puede incentivarse esta innovación a través de aquellos proyectos en los que cada uno de vosotros estáis trabajando. Y empezaré en este caso por José, ¿no?, en el que, por Pepe. Que nos... Sí, Pepe. Pues empezaré, Pepe, por ti. Hablando de esa I+D+I, en la que trabajáis a nivel de grupo, ¿no? Me comentabas hace unos días esas piezas tridimensionales versus planas que son tradicionales en el sector, gracias a esa técnica de moldeo basada en la extrusión que os hace diferenciales gracias a esa innovación que nos puedes compartir, Pepe. Bueno, lo primero, gracias por invitarnos a participar aquí en este foro. Yo antes de la innovación, cuando me llamaste a participar en esta mesa redonda y me mandaste las líneas maestras de lo que se quería tratar, pues leí lo que decías y me parecía que eran todas líneas en las que estamos presentes siempre, ¿no? La competitividad es la clave, ¿no? Y yo llevo escuchando aquí el otro día en Teruel música que me parece que está bien. Esta música es buena, pero ahora tenemos que bailar. Y cuando hablamos de competitividad, que es la clave para que nosotros podamos triunfar tanto en la proximidad como en los más de 90, 100 países que vendemos, tenemos una parte de competitividad interna, que eso es tarea nuestra, y tenemos una parte de competitividad, digamos, externa, en la que dependemos de terceras personas y que son claves. Aquí hemos hablado de infraestructuras,
bueno, al final la materia prima tiene que llegar, los productos terminados se tienen que ir. No podemos prescindir de carreteras o vías que sean peligrosas, que la gente tenga resistencia a venir. Y en ese sentido, yo creo que este foro donde está la Administración, que es la principal jugadora en este sentido, es donde tiene que jugar, ¿no? Otra cosa que ha dicho el vicepresidente del Gobierno de Aragón, el tema de la cobertura digital, es que ahora cualquier instalación industrial, ya no hablo de carreteras, hablo de una instalación industrial, tiene que tener una conectividad total. No se puede trabajar sin esa conectividad. Entonces, ahí echamos otro capote. Las reivindicaciones iban al final, Pepe. No son reivindicaciones, son circunstancias. No, lo que está muy bien. Y luego, bueno, pues ya hablaremos más adelante de otras cosas. En cuanto a la innovación, pues es complicado, porque aquí alguien ha dicho que los mercados son globales, y así son. O sea, Sebasa vende el 80% fuera, nosotros vendemos el 60% en todo el mundo, y al final o ofreces algo que está mejor que los demás o no consigues nada. Y para eso hay que pelear. Nosotros, en ese sentido, pertenecemos al Grupo Sanca, que tiene un compromiso histórico con la zona. Era jugador de la minería del carbón y ha ido reconvirtiendo e invirtiendo con fuerza en la zona. Y entonces nosotros, al final, somos, en nuestra industria, somos el escalón, somos el último escalón que vendemos producto final. Pero más adelante hay unas materias primas de la zona, materias primas endógenas, que en la mayoría de los casos se van a la industria cerámica de Castellón, y bueno, pues en este caso pues, intentamos generar o valorizar más esas materias primas internamente, ¿no? En la zona, en Aragón, creando empleo de calidad. Y entonces, al final, para innovar y conseguir productos diferenciales, hace falta trabajo, know-how, y eso en nuestro caso pues es un poco más fácil al tener presencia en las materias primas en forma de arcillas de la zona, tener otra empresa dentro del grupo que se dedica a la decoración cerámica y nosotros como jugador del producto final. Tenemos que estar constantemente buscando nuevas soluciones, porque si no, en poco tiempo te quedas fuera. O sea, la evolución en nuestro sector, y me imagino que en el vuestro también, ha sido frenética. O sea, de 15 años a aquí, los productos cerámicos son mucho mejores, mucho más baratos, estéticamente mucho más complejos, y o te subes al carro de ir intentando mejorar e innovar, o desgraciadamente te quedas fuera. Muy bien. Mari, desde el Grupo Arcoiris, ¿qué nos podéis contar sobre la innovación? Sé que tenéis proyectos sobre innovación en porcino, con una granja en la que estáis trabajando, pensáis en empezar a trabajar. ¿Qué nos contarías sobre este aspecto en vuestro caso? Pues, en primer lugar, también muchas gracias por dejarnos participar en este foro. Estamos muy a gusto aquí en nuestra segunda casa también, si me permite el alcalde. Estamos también muy cerquita. Entonces, a lo que te refieres, el tema de innovación, como dicen mis compañeros, nosotros somos de un sector muy diferente. Estamos más enraizados en el sector primario. Diréis aquí, bueno, pues el sector primario innova. Pues sí, el sector primario innova y tiene que innovar, y como decía Pepe, tenemos que innovar en todas las fases de producción. Tenemos que innovar tanto en la fase primera, en la fase de genética del producto, en la fase de producción, y por último en la fase también final, que sería la fase ya del producto, del resto. Aquí es donde quería entrar un poquito más y hablarte un poco de lo que sería el tema de la valorización de los residuos, que es donde tenemos ahora nuestro principal proyecto, con la puesta en marcha, como sabe también aquí el consejero de Medio Ambiente, la consejera de Industria también, la planta de tratamiento de purines. Aquí también tenemos que, no solo de purines, también
hay otros residuos que pueden participar en este proceso y aquí es muy importante la innovación. Tenemos que aprovechar la tecnología que nos brinda la I+D+I que tenemos en las ingenierías, pero nosotros tenemos que aprovechar esta tecnología para dar solución a nuestro producto. Aquí es muy importante, también quiero coger las palabras que ha dicho el señor vicepresidente, el tema de la despoblación en nuestro sector, al ser el sector primario un sector muy vinculado con el territorio. Nuestro lema, de hecho, como empresa es el compromiso que tenemos con el territorio. En nuestra comunidad autónoma estamos presentes en 145 municipios, o alguno más puede ser ahora ya. Esto creo que es muy importante de cara al mantenimiento del empleo, al compromiso con el territorio, a poder mantener esta población. Pero, como decías, innovando. No nos podemos quedar con lo que era la producción de hace 30 años. Tenemos que estar al día y tenemos que esta tecnología que nos brinda el mercado aplicarla y es lo que estamos haciendo. También quería incidir pues, que el tema del empleo, que también es muy importante, con lo que comentabas con el tema del porcino. Nosotros lo que tenemos en mente, en fase todavía embrionaria, es apostar por un proyecto de innovación en este sector, que es el sector que nosotros luego pues, tenemos todo el proceso, todo el ciclo. Innovar y también saber ofrecer una formación, que es lo que nos falta ahora. ¿Y cómo lo podemos hacer esto? Lo tenemos que hacer con nuestros medios y con el apoyo de la Administración, que es lo que con estos fondos pues creo que son los que nos dan un apoyo y un respaldo para que nuestras ideas y nuestros proyectos se puedan llevar a cabo. Muy bien. Gracias, Mari. Giuseppe, en Sebasa habláis de serigrafía digital. Trabajáis con los vidrios más grandes en todo el sector, decíais, y tenemos el edificio de la comarca de Híjar como ejemplo de serigrafía digital. ¿Qué nos puedes contar en vuestro caso sobre la innovación? Buenos días a todos y gracias por intervenir. Yo quería hacer una pequeña historia de dónde venimos. Nosotros somos, la familia es italiana y en el año 83 hicimos la primera Sebasa cerca de Barcelona. Luego nos movimos, siempre en el Hinterland de Barcelona, cerca de Terrassa, y en el año 2017 ya teníamos necesidad de tener que ampliar, porque la máquina era cada vez más grande y necesitaba más superficies. Y entonces empezamos a mirar, y también el 17 complicado en Cataluña, y empezamos a mirar Aragón, que era la comunidad más cercana y mejor comunicada en este sentido con Europa, que es uno de los mercados más importantes para nosotros, y también a los puertos de Valencia o de Barcelona, que son donde salen nuestros contenedores. Y entonces, como hacen los empresarios, con maletín, pom, 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 y empezamos a mirar todos los polígonos industriales, y la verdad que en Calanda encontramos una buena acogida. Y en general, o sea, Aragón, nosotros estamos agradecidos también con el IAP, que hemos tenido contactos anteriores, en fin, con el MINER y todo esto. Y ahí pusimos una máquina, efectivamente nosotros llegamos a transformar planchas satinadas hasta 9 metros por 3,21 metros, que son las más grandes en este tipo de producto en el mundo. De hecho, nosotros somos acreditados oficialmente por Apple en todo el mundo. Nosotros hemos mandado últimamente vidrio a China porque tenían que hacer una tienda en China y necesitaban nuestro vidrio, o sea, porque está prescrito nuestro vidrio. Y esto es muy, muy importante. Pero para seguir en todo esto necesitamos, y para crecer, tenemos un departamento de I+D potente en el sector, yo creo que único, y con varias personas, pero cada vez es más complicado encontrar el factor humano. Y aquí es donde
Nosotros para crecer necesitamos la ayuda de las instituciones para que fomenten que la gente pueda venir y vivir. Independientemente la vivienda, pero no es solo la vivienda, es la formación, los hospitales, los servicios, en fin, que encuentren cómodo vivir. Nosotros, después de 40 años, casi 40 años de vivir cerca de Barcelona, concretamente en Sant Cugat, y nos hemos venido aquí, es un año que vivimos en Calanda, y la verdad que estamos encantados. No hay un semáforo, o sea, no hay el estrés de la ciudad que prácticamente es como Barcelona, es un agobio. Ahora que bajamos a ver unos amigos cuando hay cola a los semáforos y para hacer 1 kilómetro el otro día y tardamos prácticamente 1 hora, dijimos, esto ya no es para nosotros. La calidad de vida que hay aquí no la hay en la gran ciudad, pero claro, a las nuevas generaciones que buscan también otra cosa necesitan este soporte. Y luego, evidentemente, todo el apoyo digital, que esto es fundamental, la conexión con el mundo externo, esto es prioritario, yo creo, en estas inversiones, aparte de las infraestructuras, carreteras, porque claro, el vidrio es frágil. Y entonces, si la carretera no está bien, entonces llega roto o se va y se rompe. Y esto no es importante, o sea, en todos los aspectos. Comunicaciones, digitalización y fomentar que la gente, los jóvenes y no jóvenes, o sea, que todo el mundo... Hay muchos jóvenes que han vuelto, nosotros tenemos... algunas personas que han estudiado en Zaragoza o en Madrid y después de 2 o 3 años de vivir dice, no, yo me vuelvo porque la calidad de vida que tengo aquí no la tengo en Madrid. No obstante, hay teatros, pero si quieres, en 2 horas, alta velocidad, pum, y te pasas el fin de semana. Porque al final vives 5 días trabajando y 2 días de diversión que puedes hacerla en cualquier sitio. Muy bien, pues visión, ya que hablamos con empresas, esa visión la compartimos desde la Administración regional y efectivamente hablamos más de inversión que de gasto y hablamos más de esa inversión realizarla con sentido común, que no es otra cosa que en el ámbito de las empresas o con el paralelismo de tener un plan de negocio, una estrategia, y en eso estamos trabajando. Saltamos a otro de los vectores, o 2 vectores que son también básicos y piedras angulares del Fondo de Transición Justa. Hablo de la economía circular y hablo también de la eficiencia energética. ¿Nos podríais ilustrar con ejemplos en qué medida afectan estos 2 ámbitos, estos 2 aspectos a vuestra actividad empresarial? Pepe, empiezo de nuevo por ti. Comentabas que en la cerámica es intensiva en energía y que tenéis varios proyectos encima de la mesa de acumulación de calor, de almacenamiento de energía eléctrica, etc. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Pepe? Bueno, pues no sé si os lo podéis imaginar, pero os lo cuento. Nosotros transformamos arcillas en productos cerámicos y eso conlleva moler las arcillas fino y después cocerlas, que es calentarlas a 1300 grados. Entonces, eso efectivamente tiene un impacto energético muy importante. En eso llevamos trabajando desde hace muchos años. O sea, para que os hagáis una idea, el requerimiento energético que tenía un metro cuadrado de cerámica hace 20 años ha evolucionado y se ha reducido el 40% a la actualidad. O sea, ya hemos hecho un paso muy sustancial porque al final es una de las palancas de coste más importantes para nosotros. O sea, que ya no es un tema de medio ambiente, ya es un tema, volvemos a lo de antes, de competitividad y de supervivencia en el mercado frente a competidores del sector cerámico o frente a sustitutivos de otros sectores, ¿no? Entonces, nosotros la eficiencia energética la tenemos siempre en mente, pero ya no solo
puertas adentro de nuestra empresa. Es que nuestros productos, en su aplicación posterior, también van enfocados a la eficiencia energética de los edificios. Concretamente, fruto del I+D que hemos comentado antes, pues al final se hizo la planta nueva de Alcorisa, que está enfocada en su mayoría a fachada ventilada, alveolar, que lo que hace es que los edificios, una vez instalada, reduzcan dramáticamente el consumo energético. Entonces, nosotros la eficiencia energética nos incumbe de puertas afuera porque nuestros productos van a mejorar esa eficiencia energética y de puertas adentro porque consumimos energía. ¿Qué hemos hecho? Pues todo lo que hemos podido. Tenemos autoconsumo fotovoltaico, hemos renovado siempre los hornos para conseguir mejores atmósferas que produzcan menos. Ahora estamos mirando, tenemos proyectos sobre la mesa, como bien has dicho, de almacenamiento de calor excedente o de energía generada con fotovoltaica que no llegamos a consumir en su totalidad. La eficiencia energética está en nuestra vida. O sea, todas las conversaciones que tenemos en la empresa acaban teniendo un componente de eficiencia energética. Y lo que sí que es llamativo, que yo no sé si es conocido, es que nosotros desde Aragón, yo empecé a trabajar en el año 2003 y ya desde mucho antes, porque desde Aragón lleva 80 años en Alcañiz, tenía 0 residuos. O sea, dentro de los confines de las plantas entra materia prima y solo sale producto terminado bueno, porque todos los rechazos o problemas que vayan surgiendo en el proceso acaban volviendo de nuevo como materia prima. Pero es que eso es ahora, pero era ya se concibió hace muchos años pensando siempre en la eficiencia y en la competitividad. Entonces, al igual que las materias primas, el agua. Nosotros solo vertemos agua pues de la que generamos los humanos, ¿no? En nuestras necesidades fisiológicas. En lo demás, todo el agua que se usa en el proceso o se evapora algo porque al final hay calor o si no se vuelve a meter en el proceso. Entonces, por eso decía que cuando me mandaste la nota dije, pero si esto es lo que tenemos sobre la mesa todos los días. O sea, aquí solo podemos tener oportunidades. Por eso te decía que no eran reivindicaciones, son oportunidades. Muy bien. Pues las oportunidades para la última ronda. Giuseppe, habláis de proyectos de plantas fotovoltaicas de vidrio base producido con huella de carbono de bajo impacto. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Nosotros siempre sensibles porque utilizamos agua que reciclamos evidentemente. Ahora tenemos un proyecto evidentemente para ser más independientes energéticamente con una planta fotovoltaica y los proyectos siempre enfocados a, como decía él, al ahorro también energético, a la optimización. Esto todo viene de todas formas de investigación y desarrollo. O sea, si tú no tienes una investigación y desarrollo potente, entonces no llegas, son solamente algún input, entonces te aprovechas de a lo mejor de un fondo que puede llegar, pero tiene que ser continuo y constante. Y sobre todo las pequeñas empresas necesitan este motor, esta idea, este cambio de cultura también en los empresarios. Entonces, hay algunas empresas más importantes que lo tienen asumido desde hace tiempo, pero las pequeñas empresas tienen que entender que sin investigación y desarrollo no se va a ningún sitio. Y hoy es importante el medio ambiente, pero es importante también, por ejemplo, en el caso del vidrio, el vidrio se recicla. Entonces, con lo cual, el edificio que se ha hecho en Níjar, de la comarca,
tiene impresión digital. Tienen un problema con el alabastro, entraba toda agua, entonces se sustituyó con vidrio impresión digital. Este vidrio de todas formas se puede reciclar, con lo cual salvamos el medio ambiente. Por un lado, lo siento para los marmoristas, pero evidentemente mantenemos íntegra lo que es la montaña, no la vamos excavando y deteriorando, sino que utilizamos un producto con un efecto estético que prácticamente es idéntico, mucho más seguro, eficiente energético porque se ha hecho con eficiencia energética el edificio, entonces, con lo cual unimos, y esto es de cara a la tecnología. Y esto nosotros lo propusimos y fue prácticamente aprobado, pero es cuestión de comunicar que hay posibilidades de hacer cosas nuevas, interesantes y para proteger el medio ambiente, que luego al final es lo que dejaremos a lo que vienen después. Muy bien. Y Mari, las plantas de biogás de Valderrobles y de Peñarroya de Transavins, la verdad es que han sido todo un hito, ¿no?, en vuestra compañía, en Grupo Arcoiris. ¿Nos puedes dar algún detalle más al respecto? Bueno, nosotros con estas plantas lo que decidimos fue apostar y dar un paso más en el tema de la sostenibilidad medioambiental en un sector que, como decimos también, pues tenía sus pegas por mala fama, más que nada el sector porcino. En cuanto al tema de los residuos, nosotros, como sabes, estamos en una zona muy turística también. Queremos una convivencia, y la hemos tenido así durante muchos años, una buena convivencia del sector turístico con el sector agrario, con la agroindustria. Y cuando se brindó la oportunidad de que sacaron una propuesta para ver posibles usos o posible manera de valorizar unas plantas que ya eran existentes, pues decidimos apostar, buscar el socio tecnológico que nos permitiera aportar esta tecnología y ponernos de cara a un problema que nosotros teníamos en el territorio y que teníamos que darle solución. Si nosotros estamos en el territorio, lo que queremos es lo mejor para nuestra comarca, para nuestras comarcas vecinas donde estamos presentes, y queremos dar una solución a este tema del residuo ganadero. Y no solo del residuo ganadero. Cuando se estudió la posibilidad de acudir a la licitación de estas plantas, se vio que se daba solución por la capacidad propia de las mismas. En concreto, la de Valderrobles tiene una capacidad de 165.000 toneladas anuales. Entonces, no solo es el residuo ganadero, es el residuo también que viene de la agroindustria, el residuo que puede venir incluso. Está aquí el señor presidente de la comarca del Matarraña también, con la recogida selectiva de la fracción orgánica del porta a porta, que se puede tratar aquí y podemos dar solución a un tema medioambiental en conjunto, con el tratamiento tecnológico de estos residuos para convertirlos en energía. En este caso, la de Valderrobles, estamos avanzados ya, tenemos ya la licencia ambiental, pues solo nos faltan pocos flecos ya que estamos intentando darle solución. Y en el caso de Peñarroya de Transavins, pues allí estaba la planta en otras circunstancias, era propiedad del ayuntamiento, no estaban las licencias y todo es un trámite administrativo. Confiamos que con la ayuda también de la administración, pues que todo vaya adelante y que demos y que valoricemos, que pasemos de convertirse en un problema a dar solución a un global de residuos y de productos. Y lo que te comentaba, pues que nuestra comarca sea un ejemplo de convivencia del sector primario con el turismo y de buena convivencia. Muy bien, pues siguiendo esa línea de problema a solución, como sabéis, la formación y la cualificación también son líneas a desarrollar en el programa de transición justa. Y en este ámbito, ¿qué necesidades u oportunidades creéis que existen? Oportunidades de mejora, me refiero dentro del ámbito de los recursos humanos, del talento, y qué podía ser objeto de más apoyo por las instituciones públicas. Aquí tenéis absoluta libertad en cuanto a orden y contenido. Así que se lance el que quiera. Bueno, si seguimos el orden, aquí me parece que hemos estado hablando un rato al principio y me parece que no vamos a opinar muy distinto unos de otros.
Vamos a ver, nosotros estamos en entornos industriales, ¿vale? Que al fin y al cabo, si estamos hablando de despoblación, la inversión industrial aparentemente es la más atractiva para fijar población, porque al final una inversión industrial pues tiene una vocación de permanencia, porque son inversiones más fuertes y tiene una vocación de permanencia larga. Entonces, ahora estamos muy automatizados. Es cierto que hay menos personas en las plantas, pero sí que necesitamos personas con una cualificación enfocada a la industria que hagan que estas máquinas funcionen bien. Al final, la clave a fecha de hoy en nuestras plantas, aparte de la innovación y mejora, competitividad y tal, es conseguir que las plantas funcionen eficientemente. Y para eso necesitamos personas, en nuestro caso, que tengan una formación enfocada a la industria. Yo siempre que coincido con alguien que está relacionado con la administración, insisto, en esta zona Alcañiz es la cabecera de la comarca y donde en principio debería estar concentrada la mayoría de los servicios y fundamentalmente de formación. A fecha de hoy en el Instituto de Alcañiz no hay ninguna formación enfocada a la industria. Electromecánico, mecatrónico. Si queremos tener inversión industrial en la zona, necesitamos formación de este tipo. En Andorra sí que hay un ciclo formativo que está muy bien, pero ahora está a la vez otro de energías renovables. Y si antes había 8, 10 alumnos en Andorra en el programa de mecatrónica, electromecánica, pues ahora esos 8 o 10 están en el de energías renovables. Yo creo que en Alcañiz, como cabeza de comarca, sería necesario un módulo de FP, que además son gente que sale con una formación extraordinaria y que a fecha de hoy yo creo que ninguno de los que sale de una formación de este tipo tiene ningún problema de evolución, ya no solo de empleo, sino de evolución profesional y personal. Muy bien, no sé si algún pequeño apunte más en este sentido o paso a la última pregunta. Un pequeño apunte. Fomentar también el estudio de los idiomas, el inglés sobre todo. Se hace. Mis nietos ya están en primarias y hacen inglés, pero no es esto. A nivel de comercio, a nivel de tener que se necesita una formación diferente. Y entonces ahí, por ejemplo, planes de apoyo a que los chicos puedan ir a estudiar 15 días en verano, un mes en verano, y para que se formen con los idiomas, porque hay una falta, o sea, la parte comercial, idiomas, es un problema. Marketing, lo que decía yo antes, marketing sí, y el e-commerce, pero todo el mundo hoy e-commerce, móviles y tal, marketing estratégico, marketing, o sea, no saben, hay una falta de... no se encuentran personas. Entonces, con lo cual, es importante en general, o sea, yo entiendo la parte productiva por un lado, pero también el resto. O sea, no hay que olvidar que luego los productos hay que hacerlos y venderlos. Y sobre todo al exterior, hoy en día hay un idioma que mundialmente es reconocido en el comercio y es el inglés. Esto solo... Muy bien. Sí, yo quería apuntar el tema de la formación de FP Dual, que me parece muy interesante, que la estamos aprovechando nosotros concretamente, y me parece que es una buena manera de enfocar, también depende qué trabajos más, diría, más técnicos o más manuales, es una manera de adaptarse el alumno, el futuro trabajador, a la manera de trabajar en la empresa. Y me parece que es muy, muy importante que nosotros por nuestra parte estamos haciendo convenios con alumnos y creo que se tiene que fomentar este tipo de formación. Además, por cerrar, Mari, en tu caso sois un modelo cooperativo en el que habláis mucho de sostenibilidad social, ese modelo de integración ganadera de pequeñas explotaciones y, por supuesto, en este caso, en todos los demás también, pero las
las personas, ¿no? Son importantes, 435 socios, 385 de Aragón. ¿Nos puedes contar algo al respecto en un minuto que nos queda? Vale, muy bien. Sí, lo hubiera tenido que decir posiblemente al principio, somos empresa de base cooperativa. Nuestros orígenes vienen de poquitos, 38 ganaderos que se unieron allá por la década de los 80 para crear una fábrica de pienso, desde aquí hacer una comercialización conjunta. Posteriormente pues hemos ido evolucionando, adaptándonos a los cambios de las épocas tal como han ido viniendo y haciendo un modelo de integración ganadera, pero en todos sus ciclos. No hacemos solamente producción, sino que hacemos también la transformación del producto. Y tanto en el tema del porcino como en el conejo tenemos todo el ciclo productivo, desde la producción hasta la última fase de la venta al consumidor final. Como decía, sí, 435 socios que por desgracia han ido a menos porque pues, la falta de relevo generacional en este sector es muy importante y entonces pues, los socios han ido a menos. ¿Qué manera de suplir este ir a menos de los socios? Ha sido a través del sistema de integración, permitiendo pues, que las explotaciones continúen en los pequeños municipios y que se vaya generando el empleo, el poco empleo pues, que lleva una explotación. Las nuestras son explotaciones familiares, como mucho pues, que habrá 7 o 8 empleos en las más grandes. Las otras son más bien pequeñitas y, como decía antes, con presencia en más de 145 municipios de toda la comunidad autónoma, principalmente en la provincia de Teruel. Y en cuanto a los empleos, por darte un pequeño dato, en la actualidad pues, el año 23 lo hemos cerrado con 610 empleos. Ha habido una evolución, un incremento paulatino desde el año 2013, que estábamos con 300 empleos, tal como se ha ido transformando, hemos llegado a los 600. Ahora también estamos en el tema social con un proyecto muy importante. Constituimos en el año 2001 una fundación con el objetivo principal ahora mismo es de poner en marcha una residencia para la tercera edad en Valderrobres, que está ya, pues estamos ya terminando con este proyecto. Esto nos lo permite nuestra base cooperativa y nuestra responsabilidad para con el territorio. Muy bien, pues daría para otra mesa de debate muy interesante. Mari, Grupo Arcoiris, Pepe, Gres Aragón y Giuseppe Sebasa, de verdad que un privilegio compartir inquietudes, retos y experiencias con la audiencia y que os deseamos muchos éxitos y sobre todo que sean compartidos en la comarca, en la provincia de Teruel y a nivel de todo Aragón. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias tanto a Daniel Rey como a Pepe, a Mari, a Giuseppe, Sebasa, Gres Aragón y Grupo Arcoiris. La verdad es que han aportado estimulantes ideas para contribuir a hacer más fuerte el músculo empresarial de esta provincia. Ellos han hecho los deberes a nivel de sostenibilidad medioambiental. Ahora quieren seguir siendo competitivos, por eso han lanzado el guante en cuanto a comunicaciones, ya son factores externos, también a conectividad, pero sobre todo a personal cualificado. Necesitan población y necesitan personas en esas empresas para seguir generando trabajo y generando proyectos. Y ya estamos llegando al final. Estos más de 88 millones de euros de ayudas pueden ser un revulsivo para la provincia de Teruel, así lo dice el Gobierno de Aragón, y se han propuesto que contribuya a su transformación. Comienzan a darse los primeros pasos para conseguirlo. Ahora tienden las manos a las empresas de todos los tamaños y a las instituciones. Cierra este acto de presentación del Fondo de Transición Justa para la provincia de Teruel, hoy desde Alcañiz, la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Adelante. Muchísimas gracias. Y buenos días a todos. Alcalde de Alcañiz, vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, consejero de Medio Ambiente y de Turismo, director gerente de Tecnopar, director gerente de IAF, directora general
también de Patrimonio, todo el personal del IAF que acompaña a este acto, agentes sociales, diputados también nacionales, presidente de la comarca del Bajo Aragón, presidente de la comarca del Matarraña, alcaldes, concejales y a todas las representaciones de las empresas e instituciones tanto públicas como privadas que hoy nos acompañan. Un especial también agradecimiento a Pepe, a María, a Giuseppe de Sebasa Gres Aragón y Grupo Arcoiris, porque además hay que darles las gracias a proyectos, a empresas como ellas que han apostado por la provincia de Teruel, que han creído en la potencialidad de este territorio y que demuestran día a día que con todas y cada una de esas iniciativas privadas merece la pena venir a Teruel, merece la pena crear oportunidades y merece la pena ofrecer proyectos de vida todos los días. O sea que ese esfuerzo también lo quería agradecer muy especialmente. Bueno, pues hoy volvemos a apostar por Teruel para presentar los fondos de transición justa. Después del acto del día 25 de abril en Teruel, creíamos que merecía la pena también venir al Bajo Aragón. Llevo ya un tiempo viajando por Teruel y sé las singularidades también de esta parte de la provincia de Teruel y que merecen tratarle también, como digo, con esas diferenciaciones que tenemos en este territorio y, sobre todo, valorar también la implicación que los diferentes representantes institucionales, tanto de las comarcas del Bajo Aragón como ayuntamientos, pueden tener las posibilidades para colaborar con nosotros y poder difundir y aprovechar mejor estos fondos. En la vida todo tiene un porqué y la verdad es que si estos fondos que nacen de la política de cohesión de la Unión Europea llegan a Teruel es porque es necesario compensar un cambio de modelo productivo que se produjo igual. Quizá tendríamos que empezar a valorar de una forma abrupta, pero desde luego sí que se hizo sin alternativas y sin medidas inmediatas o simultáneas, como fue el cierre paulatino de las minas en los diferentes municipios. Fue en 2012, en primer lugar con Escucha, fue en 2018 con Estercuel, con Fozcalanda y con Ariño. Fue en 2020, quizá la más emblemática y la que produjo un cierre más definitivo a lo que era el sector del carbón con el cierre de la central térmica de Andorra y, como digo, sin alternativa y sin medidas inmediatas. Probablemente volver la vista atrás no sirva de nada, pero es cierto que ha habido muchos años con promesas incumplidas, con anuncios de empresas que iban a llegar y que se las llevó el viento y el tiempo y que ahora es necesario que con recursos reales, con un verdadero propósito de ayudar a transformar este nuevo modelo productivo y llevar a cabo una nueva transformación económica y social, podamos dar la oportunidad a todas y cada una de estas empresas, pero también a las instituciones, de lo más importante, de lo que están reclamando los turolenses y que son oportunidades. Y es por ello que estos fondos pues, tienen que servir, por un lado, para multiplicar las posibilidades de que las empresas turolenses tengan la posibilidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, de hacerlo a través de la transformación digital, de la eficiencia energética, tengan la posibilidad también de internacionalizarse, porque estamos convencidos de que la calidad de sus productos merecen competir más allá de nuestra región, más allá incluso de nuestro país. Puedan ofrecer también, como digo, la posibilidad de abrir nuevos procesos productivos, nuevos modelos y implementar también esa necesaria innovación y tecnología por la que no solamente apuesta el Gobierno de Aragón, sino que apuestan también estos fondos, porque estamos convencidos de que es lo que va a ayudar a dotar a nuestras empresas de esa necesaria competitividad y mejorar, por ello, la productividad. Y, sobre todo, lo más importante, que muchas de esas personas que miran hacia otras comunidades autónomas para tener una oportunidad y perder el talento y la excelencia que aquí tenemos, pues puedan mirar hacia sus municipios y encuentren allí las oportunidades de tener un proyecto de vida. El vicepresidente se ha referido a ello. No solamente es
mejorar esas posibilidades de actividad económica, es decir, que son unas políticas complementarias que ya se están llevando a cabo desde el Gobierno de Aragón en materia de vivienda, en materia de mejora de los servicios públicos, carreteras, comunicaciones, turismo también muy importante en la provincia de Teruel, cuestiones medioambientales, todo ello enfocado a ese mismo propósito que debe de tener cualquier gobierno. Toda buena política tiene que tener siempre un buen propósito y es lo que se pretende con estos fondos. Yo hacía referencia a la singularidad del Bajo Aragón y es cierto, podemos potenciar aún más con estos fondos y ese es el objetivo, todo aquello que os hace ser singulares. Desde la comarca del Matarraña, donde ese pujante sector ganadero, así como también el sector turístico, hacen que sea un referente a lo largo de los 365 días del año. El Bajo Aragón, donde podríamos identificar con ese rotundo sonido del tambor y del bombo, que son tan importantes para relanzar sus tradiciones y su cultura, pero que también va unido a ese rotundo sonido del motor que hace que también sea un referente no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La comarca del Bajo Martín, que ha sabido también desarrollar proyectos empresariales, como hemos visto, capaces de ofrecer esas oportunidades a todos y cada uno de quienes han querido quedarse en esta tierra. La comarca también de cuencas mineras, con también proyectos de reconversión, que es a lo que hay que tender para saber y poder aprovechar y dirigido a inversiones estos fondos. La comarca de Andorra o Sierra de Arcos, que quiere volver a ser un epicentro atractivo de actividad económica y que hay que darle ya definitivamente la oportunidad con estos fondos. Creo que todos ellos, incluso la comarca también del Maestrazgo, que además de ese sector primario tan importante, pues también el turismo y esos municipios que tiene algunos de ellos calificados como de los más bonitos de España, merece la pena tener esta oportunidad. Creo que son unos fondos que hay que aprovecharlos bien, como decía el vicepresidente, para generar inversiones, para generar oportunidades, para que sirvan para paliar esas amenazas y esas debilidades que tiene esta provincia y que están pues relacionadas con la despoblación. Yo creo que Teruel, el Bajo Aragón, hace tiempo ya que se ganó el derecho a que fueran escuchadas sus reivindicaciones, como decía, tanto en materia de despoblación como esa falta que ha habido también, yo creo que endémica, en la falta de inversiones en infraestructuras muy importantes, que no solamente hay que mirar hacia gobiernos autonómicos, sino también hacia el Gobierno de España, incluso incumplimientos tan importantes como los que estáis esperando las empresas, con ese 20% para ayudas al funcionamiento, y yo que creo que son muy importantes y que hay que seguir reivindicando, o como la posibilidad también de que con estos fondos las instituciones puedan mejorar la prestación de los servicios públicos. A ello también se ha referido, por ejemplo, Pepe, cuando decía que efectivamente, y Giuseppe, no solamente, incluso María, hay que pensar en las inversiones económicas, sino también hacer que la vida sea más fácil en esta provincia. Tener unos buenos servicios públicos, unos buenos servicios educativos, tener unos buenos servicios sociales hace más fácil a la gente elegir el sitio donde vivir. Y por eso es tan importante que, además de proyectos privados a los que van dirigidos estos fondos, tengamos también la posibilidad, las instituciones, los centros tecnológicos, los institutos, la universidad, las diferentes consejerías, en presentar proyectos importantes que ayuden a esa verdadera transformación social. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad y por eso quiero volver a animaros a todos. No solamente necesita Aragón grandes inversiones, que las recibimos muy bien. Lo que necesita también es que vosotros sigáis apostando por esta tierra. Ya lo habéis hecho incluso en momentos muy complicados. Ya es hora de que tengáis un importante estímulo, un importante impulso. Casi nada.
88 millones que, teniendo en cuenta que van a ser cofinanciados, como bien decíais, pueden ser cerca de 180 millones. Complementarios con el FITE, complementarios con ese convenio de transición justa que tanto estamos esperando. Y aquí, además, voy a aprovechar a hacer un paréntesis porque sé que hay algunos alcaldes de las comarcas más mineras que efectivamente son quienes más sufrieron el impacto de la desaparición de este sector, que también reivindican tener una prioridad. Yo creo que es importante diferenciar, por un lado, esos proyectos del convenio de transición justa, que ha habido mucho retraso, yo no voy a insistir hoy en ello, vamos a mirar hacia el futuro, y que están destinados exclusivamente a estas comarcas, y por otro lado los fondos de transición justa, que si bien son para toda la provincia de Teruel, porque en su diseño se tiene en cuenta como la unidad territorial más pequeña a la provincia, tengo que decir que desde el IAF, como órgano gestor de estas ayudas, sí que va a tener en cuenta con mayor intensidad y va a priorizar algunos de esos programas a las comarcas mineras. Por lo tanto, estad tranquilos. Estoy convencidos de que vais a tener repercusión en esas justas reivindicaciones. Necesitáis transformaros, necesitáis reconvertir, necesitáis recuperar entre ese 13 y ese 15% de población que habéis perdido, y no solamente porque, como digo, necesitéis seguir pensando en la prosperidad, sino porque también, además, hay un componente emocional que creo que tenéis derecho a sentiros recompensados. Por todo ello, pues animaros, creo que van a ser líneas muy importantes. Voy a hablar también de la formación, que se ha hablado por Pepe, por Giuseppe y por María. Efectivamente, la formación, la cualificación y la recualificación permanente también de los trabajadores que se necesitan como capital humano fundamental para las empresas, va a tener también un programa específico. Y voy a aprovechar a decirlo aquí. Lo presentamos hace tan solo unos días en Zaragoza, lo vamos a hacer también en Huesca y en Teruel, y es que el Gobierno de Aragón va a poner en marcha un programa de 10 millones de euros para acciones formativas de cualificación y recualificación. Y a ello se van a poder sumar todas las empresas. Yo creo que también es un momento para reconocer que esa formación necesaria permanente que se exigen de los nuevos perfiles, sea necesario que también las instituciones nos impliquemos. Somos plenamente conscientes que sois las empresas las que muchas veces invertís dinero en dar ese barniz de formación a vuestros trabajadores. Si estamos hablando de que hay un sector tecnológico por el que apostamos, es necesario también que cada vez en un mundo más dinámico y más volátil haya un constante proceso de formación. También ahí queremos ayudar. Que no seáis solo vosotros los que asumáis esa inversión en formar a vuestros trabajadores y, como digo, ya se puede solicitar. Espero que podamos venir a Teruel a informaros, pero a través de los agentes sociales también vais a tener esa información. Como digo, 10 millones de euros para dedicarlos a la formación. Vamos a aprovechar estos recursos entre todos. Creo que tenemos la posibilidad real de transformar esta tierra, de hacer visibles todas sus potencialidades, de demostrar no solamente al resto de aragoneses, sino al resto de españoles, incluso mirar más allá, que Teruel merece la pena, que todas y cada una de sus regiones tienen algo endógeno, propio, de una región diversa, rica, histórica. De verdad que es para sentirse orgullosos de esta tierra, y estos fondos tienen que servir para acompañar este impulso. Espero que entre todos los aprovechemos y espero que entre todos sepamos dar realmente esa reivindicación justa que, como digo, lleváis décadas solicitando. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidenta. Bueno, pues concluye aquí la presentación del Fondo de Transición Justa. Súmate a la transformación de Teruel. Contamos contigo hoy desde Tecnopark en Alcañiz y deseamos que de verdad estas ayudas sirvan para aliviar el impacto de la descarbonización
en las comarcas más afectadas, que llegue a todos los pueblos, hasta los más pequeños, que sirva para que se reindustrialice la zona, para atraer de nuevo trabajadores cualificados, que no vayan a buscar empleo fuera, que se queden porque las empresas los necesitan. Y esta inyección económica puede ser determinante para que vuelvan. Hay iniciativa empresarial, hay ideas, hay voluntad, hay ganas de salir adelante. Y por encima de todo tiene que haber esperanza para esta provincia. Muchas gracias. Bueno, y ahora antes de irse invitamos a todos los participantes e integrantes de esta presentación a que suban a este escenario para realizar una foto de familia, y a todos los demás pueden ir saliendo porque pueden disfrutar ahora mismo de un coffee networking.